Bienvenidos a un nuevo episodio de Pautas y Riesgos. Soy Ismael García Villarejo y les saludo desde el Centro de Noticias de Finanzas.com en Madrid. En España suele confundirse la parte con el todo. Ejemplo, José María Aznar enredó crecimiento inmobiliario con milagro económico y José Luis Rodríguez Zapatero confundió pagar las renovables con economía verde. La parte por el todo y luego la gran crisis. Ni cambiaron procesos productivos, ni de distribución, ni de riqueza. La situación sigue enquistada por la miopía de ambos partidos. Así que ahora España se concentra con urgencia en partes, me refiero a turismo y servicios, mientras se desata otra revolución que perderá: la economía sin contacto. Esta sí es disruptiva en términos de producción, de distribución y riqueza. Es el todo. Absorberá la economía verde y además catalizará que educación, justicia y sanidad muten en pocos años, por no hablar de meses. Esta semana Inversión aflora las claves para que usted pueda participar activamente en la revolución de la economía sin contacto. Y en las páginas de la revista, ya disponible en sus kioscos de referencia y ya entregada a los suscriptores, descubrirá oportunidades como Pinkant y Ubisoft. Les recomiendo la lectura esta semana de Inversión, como siempre, y en las mismas páginas además nos preguntamos qué hacer en agosto con nuestras inversiones. Pero le vamos a trasladar la misma cuestión a nuestro analista de referencia, con quien conectamos ya, Josep Codina. Bienvenido a Pautas y Riesgos una semana más. Gracias, Josep. Gracias, Ismael. Buenas tardes a todos. Josep, Bien, pues ¿qué hacemos en agosto? ¿Qué nos dice la estadística o cómo nos puedes guiar un poquito por estos días tan calurosos y a veces tan dudosos en términos de mercado? por de agosto muchas veces es irse a la playa, apagar los móviles y no tener en cuenta lo que hacen los mercados. Realmente es un mes es un poco peculiar. De forma global, la estadística nos dice, es verdad que siempre tomamos los datos como referencia de los mercados americanos, pero como los mercados americanos al final mueven al resto de plazas, es algo que un comportamiento estadístico que se suele trasladar de forma fehaciente pues al resto de índices. De hecho, en las pautas de esta semana hablamos del S&P, por ejemplo, pero también lo comparamos, lo extrapolamos al DAX y vimos que se comporta exactamente igual, ¿no? El mes de agosto suele ser un mes que tiene un sesgo negativo, es decir, de los que en principio menor rentabilidad tiende a producir dentro del año. No es el peor mes, es el mes que precede normalmente al peor mes, que suele ser septiembre. Es un mes especial porque realmente pues todo el mundo hace vacaciones, las instituciones hacen vacaciones, hay muchos operadores que están de vacaciones y por lo tanto los volúmenes tienden a reducirse de forma significativa. ¿Y eso qué implica? Implica que en el mercado puede haber menor contrapartida para cualquier posición, tanto sea de compra como sean de ventas. Entonces, ¿eso que suele generar? Suele generar mucha mayor volatilidad. Cualquier movimiento provocado por cualquier noticia o simplemente por la ausencia de noticias puede quedar muchas veces exagerado por ese menor volumen y esa reducción de esas contrapartidas y exagerar mucho más el movimiento en los rangos de precios. Josep, estamos en un año atípico, a veces huelga decirlo, pero ¿puede influir en esta situación general que nos describes el coronavirus, elementos incluso como los que hemos visto dramáticos esta semana en Beirut, que parece que este año no lo superan ni siquiera los guionistas? Lo ilustro así porque realmente está siendo un año atípico. ¿Puede esto también, esta excepcionalidad, trasladarse al comportamiento esperado para este agosto? Desde luego que sí. O sea, es una razón más por la que puede ser un agosto distinto o diferente. Pensemos una cosa, cuando estamos hablando de los comportamientos estadísticos, lo único que nos sirven es de referencia, no para tomar posiciones, es decir, oh, agosto es un mes malo, voy a venderme la bolsa. No tiene por qué. Puede ser un mes bueno, pues porque salga pues distintos hechos. Esta vez, además, tenemos todo el tema del COVID y todo el tema bueno, pues de los movimientos que nos están produciendo en el mundo, ¿no? Todo el tema del turismo, pues cómo baja, cómo se queda todo el mundo en sus propios países.
y todo eso evidentemente pues va a provocar diferencias que seguramente las tendremos ahora que modificarán pues seguramente el comportamiento más habitual de este mes. Y también pues tenemos una particularidad, que estamos también en año de elecciones en Estados Unidos. ¿Esto influye, Josep? ¿Está medido el ciclo electoral estadounidense en un impacto que rompa o genere una pauta alternativa a la general? Pues sí, y precisamente en concreto en este mes de agosto, y de ahí pues que sea muy complejo poder decir qué es lo que va a suceder realmente en el mes de agosto, en las pautas del ciclo, de los ciclos presidenciales, ¿vale? Normalmente pues en Estados Unidos son 4 años, el ciclo presidencial son 4 años, y normalmente pues podemos evaluar los distintos trimestres de cada uno de los años. Y normalmente el año que más suele subir la bolsa suele ser el tercer año dentro del ciclo electoral. Pero el cuarto año, evidentemente, los presidentes, cuando tienen un único mandato, intentan ser reelegidos. Si no son reelegidos porque ya han cumplido su segundo mandato, intentan que sea su partido el que continúe, por lo cual es normal de que fuercen toda la maquinaria administrativa que tengan para conseguir los votantes. Los votantes americanos muchas veces los analizamos desde el punto de vista europeo, y la mentalidad americana realmente es muy distinta. Muchas veces nos sorprendemos cuando pues encuestas o votaciones o quién se podía plantear que Trump iba a ganar o no iba a ganar, y realmente los americanos votan mucho con el bolsillo, no con otras ideologías. Por lo cual es normal que todos los presidentes intenten adoptar medidas que apoyen a la economía o que hagan brillar la economía para que así pues tengan más posibilidad de ser elegidos, ¿no? Entonces, normalmente, pues en el tercer trimestre suele ser el mejor trimestre de todos los trimestres de todo el ciclo electoral, y pensemos que este tercer trimestre pues son los meses de julio, agosto, septiembre y octubre, porque las elecciones son en noviembre y ya estaríamos ya en el último trimestre, con lo cual con poca capacidad de maniobra. Entonces, resulta que el mes de agosto de los años en que hay elecciones es el mes que tiene una mayor rentabilidad media positiva de todo el año. Y no solo de todo el año, supera muchas veces la rentabilidad del resto de meses, aun cuando no haya elecciones. Es el mes que más rentabilidad puede llegar a darse en este mes de agosto. Probablemente también, pues porque las medidas que se puedan tomar, como estamos en estos periodos que decimos que hay poca volatilidad, si se toman medidas que son favorables, pues puedan disparar por esa falta de volumen los avances y exagerar todavía mucho más los movimientos. Así que realmente el mes de agosto, durante el año de elecciones, suele ser un buen mes para la bolsa americana, y por ende pues se suele trasladar. ¿Y cómo está encajando la bolsa el ciclo actual de elecciones? Porque no estamos viendo grandes decisiones en Estados Unidos al margen de las que toma Donald Trump casi por impulso, y particularmente desde que Biden lidera las encuestas, que algunos analistas de la propia revista de inversión señalan justamente que el mayor peligro de Biden es ese, que lidera las encuestas y que abre una opción a que Donald Trump actúe con compulsión por recuperar ese liderato. ¿Eso se está viendo ya de alguna manera? ¿Se está traduciendo a números todo este ecosistema político, todo este contexto político? Bien, realmente es bastante complejo poderlo analizar en el momento en que pasa. Sí que es verdad que en las últimas encuestas Trump está empezando a recuperarle algo ya de terreno a Biden. Lo cual, y el mercado a priori es favorable a Trump, porque todas las medidas, o sea, tiene todavía por desarrollar toda su política fiscal, etcétera, etcétera. Sí que es verdad que con el tema del coronavirus pues le ha cambiado completamente el juego, lo ha pillado con el paso totalmente cambiado, y eso es lo que ha permitido que Biden se coloque en algún momento como posible favorito. Evidentemente, ¿eso qué va a hacer? Trump, por mucho que lo veamos nosotros desde una óptica un tanto extraña, de tonto no tiene un pelo. Yo creo que no está puntada sin hilo, y realmente va a tomar todo, o va a hacer todo lo posible, porque él quiere ser reelegido, y va a adoptar todas las medidas populistas o de apoyo económico para que realmente pues mejore la economía y él consiga salir reelegido.
Uh-huh. Quería preguntarte, Josep, sobre un dato que tú mismo afloraste en uno de los boletines diarios que reciben los suscriptores de la revista Inversión, por si también tiene un impacto o puede ser una de esas excepciones a la norma que comentábamos al inicio de este episodio, al del comportamiento general de los agostos dentro de bolsa. Me refiero a los beach stocks, el acrónimo de reservas, de entretenimiento, espectáculos, de aerolíneas, de cruceros y casinos, de hoteles y complejos turísticos, todo ello en inglés, evidentemente. Comentabas, Josep, le trasladabas a los suscriptores en nuestros boletines, en nuestros informes vespertinos, que estos sectores tienen un agujero de capitalización de 332.000 millones de dólares, que por contextualizarlo rápidamente equivale hasta un 30% del PIB actual de España. Esto en los 2 meses de coronavirus. Trastoca la estadística, trastoca la pauta estacional de agosto, este dato también, al margen de los Estados Unidos y del ciclo electoral que hay allí abierto. Bueno, evidentemente, pues toda la riqueza que genera este sector, estos stocks, muy relacionado con el tema del turismo. Evidentemente, pues ha pasado mucha factura muy concreta a este sector. Si bien es cierto que las estacionalidades de muchos de estos valores suelen ser, o sea, no se han desmarcado de cuál ha sido su comportamiento en otros años. Suelen tener un primer semestre bastante flojo o negativo en rentabilidades para recuperarlo todo en el segundo semestre. Veremos si ahora con esta situación esto es así. Es verdad que la pérdida de capitalización es muy grande. De hecho, ya hemos visto esta semana pues teníamos noticia de Virgin Atlantic, otra aerolínea que quebraba. Con lo cual eso ya es difícil de que se pueda recuperar. Pero también es verdad que este tipo de sectores, si el resto de la economía consigue recuperarse, aunque vayan con delay, evidentemente se apuntarán al carro. La gente sigue queriendo hacer vacaciones, sigue queriendo hacer cruceros. Si la economía se recupera y la situación lo permite, automáticamente van a ser sectores, no ahora para el corto plazo, pero sí para más adelante, para tenerlos en cuenta y en consideración para que puedan tener una buena remontada. Uh-huh. Me gustaría, por último, antes de pasar al siguiente tramo de episodio, Josep, preguntarte por el comportamiento que ves en las bolsas europeas. Finanzas.com desglosaba hace muy pocos días que el IBEX está a medio fuelle de las pares europeas, está recuperándose a la mitad de velocidad a la que se recuperan sus equivalentes en el viejo continente. Varias veces has comentado que pesa muchísimo la composición del propio IBEX escorado hacia el sistema financiero, pero me gustaría saber si, bajo tu perspectiva, los inversores sí están contando con una recuperación más lenta o al menos distinta a la que está ofreciendo, a la visión que está ofreciendo el gobierno. Hemos conocido datos como el PMI manufacturero español, que ha crecido por encima de la media de la zona euro por segundo mes. Hemos también conocido un dato esta semana esperanzador del paro en España, con la mayor creación desde hace 25 años, pero también es verdad que la temporada turística todavía no ha enseñado su peor cara. Todo esto, Josep, ¿cómo se está traduciendo, cómo está impactando a las bolsas en este mes tan volátil, como decías, por la falta de noticias, ¿no? Bueno, realmente estamos en lo que yo digo quizá en una economía un poco paradójica, ¿no? Porque estamos viendo datos de hundimientos de PIBs trimestrales que nos indican claramente que estamos en recesión, pero por ejemplo ahora, como mismo has comentado, pues los PMIs están repuntando con mucha fuerza. Lo que pasa es que hay que ir al detalle y ver eso dónde está el tema, ¿no? Realmente yo creo que la bolsa sí que está reflejando, los índices de cada país sí que están reflejando cuál es la situación económica que estamos teniendo en cada una de las economías del país. Está clarísimo, Estados Unidos están subiendo mucho. ¿Por qué? Bueno, pues evidentemente las tecnologías, las compañías tecnológicas están subiendo, están ganando dinero. La semana pasada, el pasado jueves, publicaban resultados las 4 grandes tecnológicas y todas están ganando dinero a expuertas y mucho más. Y es cierto, sus productos, sus servicios, su modelo de negocio está funcionando y más en esta situación. Hoy hemos visto, o ha salido pues el dato de pedidos industriales en Alemania. Estamos viendo pues que Alemania está recuperando los pedidos industriales a una velocidad muy importante y muy significativa, tanto con órdenes
propias de países de la comunidad como extranjeros. ¿Qué pasa con la bolsa alemana? La bolsa alemana tiene un peso industrial muy importante y también está recuperando. ¿Qué pasa con nuestra economía? Nosotros dependemos mucho, ya lo hemos dicho, del turismo. Tú mismo lo acabas de mencionar. Y eso, evidentemente, no ha mostrado todavía su peor cara y realmente vamos a estar muy duros golpeados. Y está claro que por eso estamos nosotros con este retraso. Y si hay debilidad, yo qué sé, pues en los meses normalmente, pues septiembre y octubre, que todavía son más débiles, que te coja una debilidad cuando estás arriba en las cotizaciones, evidentemente no te pasa la misma factura como lo puede pasar otra vez a la bolsa española si nos pilla esa debilidad pues sin haber recuperado apenas. Yo creo que realmente pues puede pasar más factura. De ahí que siempre, pues desde la revista y en los consejos que damos a nuestros lectores, es la importancia de la diversificación, de tener en cuenta el mercado de una forma global y en la medida de lo posible quizá pues estar más reducido en el tema doméstico y apostar más por el resto de economías. Pues Josep, con ese recordatorio nos quedamos. Gracias una semana más por hacer streaming con nosotros. A vosotros. Seguimos en los Estados Unidos, pero para comparar su evolución con la de la Unión Europea. Diferentes indicadores de relevancia comienzan a vislumbrar una recuperación económica en Europa con mejores mimbres y mayor firmeza que la que pueda suceder en los Estados Unidos. Los últimos datos macroeconómicos conocidos a ambos lados del Atlántico son una evidencia que queda reflejada además en la cotización de los activos y en el sentimiento general del mercado. El incremento incesante de contagios fallecidos en los Estados Unidos no ayuda tampoco a generar confianza, mientras aquí en el viejo continente el control de la pandemia es superior, según reflejan los datos. En inversión esta semana hemos identificado 5 puntos que explican por qué Europa se recuperará antes de la crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus que los Estados Unidos. El autor del artículo es Raúl Poza, que nos acompaña ya en directo desde Madrid y bueno, pues con los datos que recoge el artículo, bien aprendidos para contárnoslos ahora. Raúl, gracias por hacer streaming con nosotros, bienvenidos a este episodio. Hola, ¿qué tal, Ismael? ¿Qué tal? Muchas gracias. Raúl, uno de los primeros argumentos que lanzas son 5, uno de ellos lo hemos ya desarrollado extensamente con Josep Codina en este mismo episodio, pero uno de los que pones en primera situación en tu artículo de esta semana es el de la contracción de la economía estadounidense que ha caído a más a plomo que la que hemos registrado aquí en la zona del euro. ¿Nos das detalles sobre esto, por favor? Sí, bueno, ha sido una contracción del 32,9% en el segundo trimestre, unos datos que pillaron por sorpresa a los inversores, puesto que el consenso de analistas no manejaba una caída de tanto calado. Y claro, la hace entrar a Estados Unidos en el segundo semestre del año, en la última parte del curso, tambaleando, con un ojo puesto en la Casa Blanca y en ver cómo Donald Trump es capaz de volver a reactivar una economía altamente dañada. Raúl, ¿qué tal? ¿Qué nos puedes decir de la confianza del consumidor? A mí es un dato que me llamó muchísimo la atención cuando lo conocimos la semana pasada. Pues otra contracción que también pulverizó lo que se esperaban los expertos que siguen de cerca la economía estadounidense, y que llegan en un momento esos datos, tanto del consumo personal o del gasto personal, que también van de la mano de esa confianza del consumidor, en un momento muy crítico para la economía estadounidense y para la sociedad estadounidense en general, con los rebrotes del coronavirus por encima de Europa, y que no son más que reflejo de ese miedo de los estadounidenses tanto a gastar como a consumir para proteger sus ahorros, pero que al final, claro, no consiguen reactivar la economía al ritmo deseado, mientras que en Europa, por el control sanitario, tal y como reflejan los datos, sí que se aprecia más dinamismo económico por parte de los consumidores, más allá de las cifras que nos pueden arrojar los resultados empresariales a ambos lados del Atlántico, Ismael. La fortaleza del euro es otro de los factores que señalas en tu artículo. Hemos hablado ya también ampliamente en los 2 últimos episodios sobre el rally de la moneda única. ¿Hasta dónde puede llegar este factor como a ser determinante para la recuperación avanzada por delante de los Estados Unidos para Europa?
Bueno, pues es que al final el euro es el activo que mejor no está reflejando esa tensión que hay en Estados Unidos, esa presión sobre el dólar, cuando nos recordamos que hace pocos meses, bueno, el dólar marcaba máximos históricos contra 15 de sus principales pares, entre los que se encontraba el euro. Hemos visto en apenas mes y medio un gran cambio de tendencia entre otros aspectos, porque bueno, al euro sí le ha sentado bien el fondo de reconstrucción aprobado por la Unión Europea, sí le están sentando bien las medidas del Banco Central Europeo, no está afectado tanto por el Brexit como sí sucede con la libra. En cambio, la compra ilimitada de bonos, regar de dólares el mercado por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, no lo está recibiendo bien el dólar, se beneficia el euro, pero se me ocurre también que se beneficia el oro, ¿no? Pero bueno, el euro pues ha marcado máximos de hace año y medio, está cómodo por encima de las 1,17 unidades de dólar y en principio, por lo menos en el corto plazo, lo que nos espera para esta segunda mitad de curso, no se aprecia un cambio de tendencia mientras el Banco Central o Bruselas mantengan las mismas políticas. Raúl, nunca pensé que podría decir esto, y menos en un programa, pero por fin hemos descubierto que el BCE es un activo, y de hecho lo señalas, un activo que aporte valor, quiero decir, que no de los que nos lo detraen, pero señalas en tu artículo que la política, la estrategia de Christine Lagarde ha sido beneficiosa, en tanto que ha logrado que la deuda al final resista, y es una de las causas por las que la Unión Europea, insisto, con los datos que hoy conocemos, parece que saldrá antes de la crisis que Estados Unidos. Bueno, todos recordamos, ¿no?, las palabras de Draghi de que haría todo lo que fuese necesario, y parecía que el mercado le quería pedir a Christine Lagarde lo mismo, ¿no? Quería casi más palabras que acciones, ¿no? A ver esos discursos, el revulsivo que podía dar Christine Lagarde a los activos, ¿no? Y bueno, pues en cuanto saltó la alarma del coronavirus, empezaron a estudiar las medidas. Hubo una frase muy clara, que es que haría todo lo posible para sostener la deuda de los países del sur de Europa, del sur de la zona del euro y sus primas de riesgo. Y bueno, lo parece que lo está consiguiendo, y esa compra de bonos, esa compra de deuda, pues es un apoyo también para que los inversores accedan a ellas, que gracias al respaldo que da el organismo que preside Lagarde. Y así hemos visto esta semana como bonos a 10 años, como el griego, el español o el italiano, siempre tan cuestionados, siempre tan bajo la lupa, han marcado mínimos anuales, mientras que el boom, por ejemplo, alemán, ¿no?, la referencia de solvencia para el viejo continente, pues escala a zona de máximos anuales. Es atractivo para los inversores comprar bonos de la periferia, porque el cupón es atractivo y tienen al Banco Central Europeo detrás apoyando. Una última pregunta, Raúl. ¿Ves algo en el horizonte que pueda desmentirte en los próximos meses? Es decir, que Estados Unidos crezca finalmente mejor y más rápido que la Unión Europea. Bueno, al final, digamos que cada actor internacional está apostando por un tratamiento contra coronavirus o por una vacuna o por una empresa, y siempre puede saltar la sorpresa de que den con la tecla y eso se ha recogido por los mercados, y bueno, y se produzca un cambio. Pero bueno, en principio no, hasta 2021 nos parecería muy extraño encontrar una vacuna o un medicamento, ¿no?, un antiviral, ¿no? Porque todo el mundo habla de la vacuna, pero parece que dejamos a un lado un antiviral que podría ser más beneficioso para global de la población. Mientras eso no ocurra, la tranquilidad, parece que no se puede hablar de tranquilidad, pero bueno, hay mimbres y hay situaciones que invitan al optimismo en el viejo continente, Ismael. Muy bien, Raúl, muchísimas gracias por hacer streaming con nosotros. Te leemos en Inversión. Muchas gracias, Ismael, un fuerte abrazo. Seguimos. Un último riesgo antes de despedir el episodio, que también tiene que ver con los Estados Unidos, y es que aumentan los temores a que Xi Jinping quiera igualarse a Mao y lo haga conquistando Taiwán. En las páginas 24 y 25 de Inversión en adelante tienen un amplio reportaje de coyuntura en el que se analiza precisamente que ningún conflicto abierto actual entre Estados Unidos y China, ni la guerra comercial, ni mucho menos la disputa por TikTok, sería tan peligroso a largo plazo como el de Taiwán. Se analizan las posibilidades de una invasión militar, que son escasas, pero sí de acciones, bueno, no querría utilizar la palabra bélicas abiertamente, pero poco diplomáticas, de menor intensidad, que podrían alterar el mapa global en los próximos meses, insisto, por las intenciones del presidente actual de China.
Les recomiendo esta lectura, es uno de los grandes reportajes que publicamos esta semana en la revista Inversión y que lo hemos detectado como uno de los posibles riesgos para el corto y medio plazo, sobre todo teniendo en cuenta lo que hablábamos antes en este mismo episodio. Mientras Biden lidere las encuestas, una respuesta de Donald Trump a cualquier provocación de China puede ser absolutamente desmesurada o imprevista. Es todo por este episodio. Gracias por su tiempo, como siempre, y nos vemos en la próxima ocasión. Hasta la próxima.